Gloria al Señor. Entonces, continuamos con los temas de neumatología. Tenemos San Juan, capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. Así que es bonita la palabra y que cada día usted y yo aprendamos más y más. Que cada día nosotros tengamos un conocimiento a fin de que alcancemos la madurez. San Juan, capítulo 14, verso 26. Los que ya lo tengan se ponen de pie. Dice la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos y pidiéndote, Señor, que me guíes a través de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y sirvan para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Quiero compartir el tema. Es uno de los títulos del Espíritu Santo que algunos, ¿verdad?, lo van a escuchar en internet. Algunos predicadores, ¿verdad?, dicen el Paracleto, ¿no?, el Consolador. Entonces, un nombre en griego, ¿verdad?, que se oye un poquito distinto. Pero para nosotros, ¿verdad?, en español es el Consolador. Entonces, el Espíritu Santo tiene ese nombre o ese título de Consolador. ¿Por qué, verdad? Algo característico, que en la Biblia los nombres en sí representan o nos dan una idea de la personalidad de a quién se nombra o de quién pertenece el nombre. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, en la Biblia y vemos un nombre, el nombre nos dice algo de la persona. Por ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia cuando leemos que su nombre será llamado Moisés. ¿Por qué? Porque de las aguas fue tomado, ¿verdad? Entonces fue recogido del hacer, que eso significa Moisés. O por ejemplo, será llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, ¿verdad? Entonces, en este caso es el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Por qué? Porque Él viene a darnos consuelo, a darnos paz, a darnos tranquilidad. Aunque en este versículo dice que tiene una función, ¿verdad?, en especial. Dice que Él nos enseñará todas las cosas y también nos recordará todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entonces tiene, ¿verdad?, la función. Aparte de consolar, entonces también viene a enseñar. Entonces también es maestro, ¿no? Pero también viene, dice, a recordar, ¿verdad? Entonces tiene una función en traer a nuestra mente lo que ya hemos aprendido. Hay gente que dice, mire, es que yo para qué necesito leer, para qué necesito estudiar, que el Espíritu Santo todo me lo da. Error. Aquí dice que el Espíritu Santo le hará recordar. Pero si no ha leído nada, ¿qué le va a recordar? Nada. O si no, ¿verdad?, díganme los estudiantes que han presentado un examen sin haber estudiado nada, ¿verdad? Incluso si se fueron de pinta y no entraron a las clases, díganme cómo le va el examen. ¿Cómo le va a los que no entran a clase, ¿verdad? No entran a clase y no estudian. Presentan un examen, 0 de calificación. Y solo decía un maestro, solo porque no acepta números negativos no le pongo -5, ¿no? Entonces, claro, de prepa en adelante ya saben ese término negativo, ¿no? Entonces, las personas en sí, ¿verdad?, cuando estudian, cuando leen,
Entonces el Espíritu Santo les va a hacer recordar lo que ya leyeron. Pero si no han leído nada, no les va a hacer recordar nada. Es decir, en blanco. Es una de las funciones. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, el que nos da consuelo, nos alienta, nos alimenta, ¿verdad? Espiritualmente, nos da vida. Entonces también encontramos en 1 Corintios 3:16. Estamos con los títulos del Espíritu Santo para que usted y yo aprendamos cada día. Y cuando leamos en la Biblia, cuando estemos estudiando, encontramos los títulos o referencias, sepamos, ¿verdad?, de quién nos está hablando. Dice, 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Maravilloso, ¿no? Nosotros en sí fuimos diseñados para ser templo de Dios. Dice, ¿por qué? Porque cuando Dios nos creó, nos diseñó, ¿verdad?, nuestro cuerpo, y diseñó un espacio especial para que el Espíritu Santo viviera en nosotros. Es como cuando vamos y diseñamos una casa, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿para cuántas personas? No, que vive una familia recién casada, ¿verdad? 2 personas, un niño, ¿verdad? Un niño, un bebé. Entonces, ya se hace el diseño, bueno, esto va a incluir, esto incluye, ¿no? Ya está diseñado, ¿para qué? Para que incluya ciertas piezas, ¿no? Pero nosotros, al ser diseñados, y hay un espacio que Dios dejó para que el Espíritu Santo viviese. Pero si el Espíritu Santo no vive en ese espacio, es casa abandonada, casa vacía. Y le caen los paracaidistas. Llegan los paracaidistas espirituales y toman posesión de esa casa. Mejor conocido como espíritus inmundos, ¿no? Entonces, los espíritus inmundos son como los paracaidistas, ¿no? Llegan y toman posesión y para que lo saquen, cuesta, ¿no? Entonces, la persona tiene que someterse a ayuno, oración, liberación, para que pueda sacar los espíritus inmundos de ese espacio. Entonces, ¿por qué? Porque nos fue diseñado para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viviera dentro de nosotros. Número 3, ¿verdad? Entonces, ese sería 1, dijimos el consolador. Entonces, 2, ¿verdad? El Espíritu de Dios. 3, el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Está ahí atrás de Corintios. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vean cómo está el Espíritu de Dios. Y luego dice el Espíritu de Cristo. Cuando nosotros somos espirituales, no vivimos dándole satisfacción a nuestra carne, sino que al Espíritu, es decir, al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Cristo, en este caso, es el Espíritu Santo. También encontramos número 4 en Hebreos 9:14.
En Hebreos 9:14 nosotros encontramos acerca de que tiene un título muy bonito, ¿no? Que a veces le oramos, a veces le pedimos y nos referimos a Él. ¿Por qué, verdad? Porque dice que es eterno, ¿no? No tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Entonces, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí nos dice que es Espíritu eterno, no tiene fin. Entonces está desde la eternidad y hasta la eternidad. Siguiente, Juan 16:13, número 5. San Juan 16:13. Una de las características de Jesús, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que hablarán de venir. Entonces vemos que el Espíritu Santo es la verdad, el Espíritu Santo es la fuente de la verdad, de inspirada, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y es obviamente que Él la revela, o Él nos revela esta verdad a toda la humanidad. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué nos habla de el Espíritu de verdad? O sea, ¿por qué el título, el Espíritu de verdad? Igual porque Jesús, ¿verdad?, que Jesús es la verdad. Como Él es verdad, como el Espíritu es de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Entonces dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que han de venir. ¿Las oyere dónde? En el cielo. Entonces, ¿por qué Espíritu de verdad? Porque hay espíritu de mentira, hay espíritu de engaño. Y esos espíritus son inmundos. Entonces, para hacer diferencia, cuando se refiere al Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad. De tal manera que si a nosotros viene un espíritu y nos dice algo y no se cumple, no es espíritu de verdad, es un espíritu de engaño, o es un espíritu de mentira. Entonces es un espíritu inmundo, es un espíritu del diablo. Vean qué bonito, ¿no? Cómo encaja la palabra. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos acerca del Espíritu Santo. Entonces, conociendo el Espíritu Santo, cualquier otro espíritu, vamos a saber que no es Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos, ¿verdad? Usted, ¿verdad?, no necesita, al convivir con su familia, usted conoce bien a su familia. Y no necesita conocer a 8 billones de personas, ¿verdad?, para saber que no son su familia. Entonces usted conoce bien a su familia. Cuando llegan de noche y le habla, ¿verdad?, su papá, su mamá, su hermano, le habla de acá de la puerta, ¿quién es, verdad? Yo soy. No necesita decir, ¿verdad?, soy Juan Domingo, ¿verdad? Simplemente yo soy, ¿verdad? Y con el tono de voz, que ya lo conocemos, lo identificamos. Cualquier otra persona, o sea, sea quien sea, del país que sea, en el momento que hable, vamos a identificar que es una voz desconocida y por lo tanto no es el familiar y por lo tanto no voy a abrir. Pero de igual manera nosotros, al conocer al Espíritu Santo, conocer quién es, cómo actúa, qué es lo que hace, cuál es su función, automáticamente vamos a distinguir cualquier tipo de espíritu inmundo o cualquier tipo de espíritu del diablo, lo vamos a identificar fácilmente. ¿Por qué?
Porque vamos a conocer al Espíritu Santo. Entonces, vamos a conocer su función, ¿verdad? Entonces, en el momento que alguien nos dice, mire, es que no necesito leer la Biblia porque todo me lo da Dios, ¿verdad? Un error. Entonces, contradice lo que está escrito. Por lo tanto, esas personas están equivocadas. A lo mejor lo dicen con toda su sinceridad, pero están equivocadas. ¿Por qué? Porque contradicen la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo nos hace recordar. No dice que nos van a dar información, ¿verdad? Sino que caso tendría la Biblia, ¿no? ¿Para qué nos da la Biblia si el Espíritu Santo me lo da por revelación? Como en nuestros días, ¿verdad? Ya está siendo desplazado o reemplazada la Biblia impresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la traemos en el celular, ¿verdad? Ya vienen las Biblias, o en la tablet, o en la portátil, ¿no? Una lap. Entonces la gente trae su lap, trae su Biblia, trae su tablet, trae su Biblia, trae el celular, trae la Biblia. Entonces alguien dice, bueno, no necesito llevarlo, ¿no? Si va de viaje y lleva mucho equipaje, a veces, bueno, a lo mejor una Biblia pequeña, pero de igual manera llevo mi Biblia en el celular y puedo ir leyendo de viaje, ¿no? Voy leyendo, o escuchando prédicas, ¿no? Escuchando sermones o escuchando alabanzas. Se ponen manos libres, ¿no? Audífonos. Entonces la tecnología, ¿no? Entonces si el Espíritu Santo me lo va a transferir como bajar mi información de la nube, pues ¿para qué necesito estudiarlo? Seguimos. Entonces, uno de los títulos es Espíritu de verdad, porque hay espíritu de mentira y espíritu de engaño, y automáticamente cuando lo que nos dicen es mentira o es un engaño, no es el Espíritu Santo. Número 6, el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. Entonces el Espíritu Santo también es el Espíritu de gracia, porque Él, ¿verdad?, nos ayuda a obtener la salvación para nosotros gratuita. Entonces por eso es el Espíritu de gracia. Entonces aquí el autor de Hebreos está confrontando a los judaizantes que estaban despreciando. Aquí también, ¿verdad? Quiero aclarar un punto. Aquí cuando dice que el que pisoteare al Hijo de Dios, dirá, bueno, pues ¿cómo, verdad? Sé como si Él está sentado en el trono, si Él desde el momento que resucitó y se fue al cielo y está sentado a la derecha en el trono de Dios, ¿verdad? Y nosotros andamos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo voy a pisotear al Hijo de Dios? Está hablando en sentido figurado. Es decir, despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, porque de repente alguien lo quiere interpretar de manera literal, ¿verdad? Así, bueno, pues no es posible, ¿verdad? Es despreciar el sacrificio de Cristo. Por eso dice que tuviera por inmunda, ¿verdad?, la sangre del pacto, es decir, del nuevo pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia.
Entonces, cuando nosotros despreciamos la gracia de Dios, cuando nosotros decimos, bueno, o cuando alguien es nuevo en el Evangelio, o no está bien cimentado en el Evangelio, viene alguien y le dice, mire, que usted tiene que guardar la ley de Moisés para que sea salvo, si usted, de lo contrario, usted no se salva. O de repente viene algún judaizante y le dice, mire, que usted tiene que leer la Biblia en griego, en arameo, en hebreo, para que se salve, si no se salva. Entonces ahí está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Cuando quiere hacer méritos para salvarse por sí mismo, está pisoteando al Hijo de Dios, está pisoteando el sacrificio o el pacto, está despreciando. Entonces aquí sería quizá una traducción actual, ¿verdad? Para que no llegara a malas interpretaciones, sería quien despreciara al Hijo de Dios, ¿verdad? Quien despreciara el sacrificio. Bueno, en la siguiente sí lo claro, va a tener por inmunda la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto que Cristo nos dio. También dice que, número 7, otro título es llamado el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. El Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley, ¿de quién? Del Espíritu de vida. Entonces, en Cristo me ha librado, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo yo soy libre. Entonces, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me libra de la ley del pecado, verdad? Porque Él pagó por mis pecados. ¿Por qué me libra de la muerte? Porque al no tener pecado, no hay muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Sencillo, ¿no? Práctico. Entonces, el Espíritu Santo, ¿no?, me libra a través de Cristo. Cristo murió por mí. Él pagó el precio de mis pecados. La paga del pecado es muerte. Él pagó el precio y yo no tengo pecados. Y al no tener pecado, me libra de la muerte. Yo creo que no es muy difícil en la Biblia, ¿no? Ni es difícil ni complicado aprender. Sencillo, ¿no? Entonces, es el Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque me ha trasladado de muerte a vida. ¿Por qué es Espíritu de vida? Porque me ha dado vida eterna. Y me ha dado vida y vida en abundancia, ¿verdad? Aleluya. Número 8, el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Las preguntas al final, ¿verdad? Se va a quedar nuestro hermano Manuel. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, es el glorioso Espíritu, ¿no? Espíritu de gloria, y es glorificado. Entonces, de ahí es el Espíritu Santo, es el Espíritu de gloria. Entonces aquí, si sois vituperados, es decir, si sois agredidos, si sois insultados, maltratados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Por eso es importante, ¿verdad?, que sepamos nosotros por qué, o sea, si alguien nos rechaza, si alguien nos desprecia, nos maltrata,
o alguien nos odia, ¿verdad? Si es porque somos cristianos, dice, somos bienaventurados, ¿no? Sí, vale la pena. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Con gozo, ¿verdad? Sí, pues me tratan mal porque soy cristiano, gloria a Cristo, ¿verdad? Que me tratan mal porque saben que Dios está conmigo, pues gloria a Dios, ¿verdad? O sea, no tengo por qué renegarlo, sino que al contrario, podemos decir, ganamos puntos, ¿no? Si esto fuera por puntuaciones, de cuenta, si dijera, bueno, va a ganar puntos, ¿verdad? Yo veo que está muy de moda en los supermercados, dan unas tarjetitas ahí, cada vez que compra, pasa su tarjeta y le van acumulando puntos, ¿no? Entonces, si así funcionara dentro del reino de Dios, que cuando usted sufre por ser cristiano, gana puntos, ¿no? Entonces dice que es bienaventurado. Si alguien sufre persecución por ser cristiano, es bienaventurado. Si alguien, ¿verdad?, le quitan sus posesiones por ser cristiano, es bienaventurado. Es decir, si lo desheredan por ser cristiano, bienaventurado, ¿no? Entonces, el sufrimiento por causa de Cristo trae beneficios en el reino de Dios. Puede decir, trae galardón, ¿no? Ese es en el caso de ser, ¿verdad?, vituperados, ser insultados. ¿Por qué, verdad? Por el Espíritu de gloria, por el Espíritu Santo, que en este caso recibe el título de Espíritu de gloria, porque dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, y también dice que por nosotros es glorificado. Es decir, que nosotros no reneguemos, sino que al contrario, ¿verdad?, le demos gloria a Dios por lo que sea. Número 9, el espíritu de sabiduría y revelación. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, cabe aclarar, o sea, por eso el título es, por eso el mensaje va en los títulos del Espíritu Santo. O sea, no es que haya multitud de espíritus, como en el caso de los espíritus del mundo, no, aquí no. Aquí es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas, y por eso en la Biblia lo vamos a encontrar con estos títulos. O sea, no voy a decir, es que hay un espíritu de sabiduría, y miren, la Biblia lo dice, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, para eso es la enseñanza que usted y yo aprendamos cada día. Entonces, espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación, dice, es en el conocimiento de Dios, para que nosotros sepamos. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos va a dar sabiduría, y el mismo Espíritu Santo nos va a dar revelación, pero va a repartir a cada uno según al Espíritu Santo le plazca. A algunos les va a dar espíritu de sabiduría, ¿verdad? Más o menos como Salomón, ¿no? David, ¿no? Así como Salomón, ¿no? Espíritu de sabiduría, el hombre más sabio, ¿no? No había quien le ganara de sabiduría. Entonces, el hombre más sabio fue Salomón. Por eso de ahí dice, para sabio solamente Salomón, ¿no? Entonces, y de revelación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que no todos, ¿verdad? No todos tenemos ese don de revelación.
que el Espíritu Santo nos revela, nos está mostrando a través de sueños, a través de visiones, como en el caso del apóstol Juan, ¿no? Que el apóstol Juan, podemos decir que tenía ese don de revelación, que el Espíritu Santo le reveló todo Apocalipsis, ¿no? Uno de los libros, podemos decir, más hermosos y pues también un poquito más difícil de comprender, ¿no? Que algunos le tienen miedo, ¿no? Algunos agarran y oyen la palabra Apocalipsis y para ellos significa, ¿verdad? Cosas terribles, ¿no? Pero para nosotros significa la revelación de Jesucristo. Significa la información que Cristo reveló o dio para que sepamos todo lo que ha de venir. Y que usted no se espanta, ¿no? Usted no se espanta si de repente sueña algo o si de repente escucha en la radio una predicación, en la televisión, en el internet. Si usted tiene conocimiento de la palabra, no se va a mover, ¿no? Por eso usted debe estar cimentado sobre la roca y no sobre la arena. Entonces, si usted está cimentado sobre la arena, cualquier palabra que le den va a caer. Si está cimentado sobre la roca, le digan lo que digan y venga lo que venga y pase lo que pase, y se va a estar firme. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? ¿Ves cómo es que la palabra encaja a la perfección, ¿verdad? Entonces seguimos. Entonces el espíritu de sabiduría y revelación es el Espíritu Santo a través de los dones, ¿verdad? Que va a dar a cada uno, a cada creyente según él le place. Tiene esa libertad. El Espíritu prometido, ¿no? El Espíritu de la promesa. Hechos 1, 4 y 5. Es decir, capítulo 1, versículo 4 y 5. El Espíritu de la promesa o el Espíritu prometido. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces es el Espíritu prometido o el Espíritu de la promesa, ¿no? Entonces Jesús prometió, ¿verdad? Y también podemos decir que el Espíritu Santo recibe el título de el Espíritu prometido de parte de Dios. Número 11, el Espíritu de santidad. Romanos 1:4. Y para los que fuimos ayer a la reunión familiar, ¿verdad? Hubiera aprendido más, pero no fueron, ¿no? Espíritu de santidad, Romanos 1:4. Está adelantito de Hechos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces dice que según el Espíritu de santidad. Y aquí entonces podemos nosotros ver que también el Espíritu Santo es llamado Espíritu de santidad. Obviamente que la palabra santidad, ¿verdad? De allí, o es derivada de la palabra santo, ¿no? Entonces la palabra santo, o cuando dice, ¿verdad? La Biblia acerca de los santos o el santo, ¿verdad? La palabra santo viene del hebreo, ¿verdad? Kadosh, y significa apartado, significa consagrado,
significa dedicado para Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de Dios, que es 3 veces santo, ¿verdad? Que es santo, 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 3 veces santo, 3 veces apartado, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de santidad, está diciendo que el espíritu de santidad, el espíritu, podemos decir, consagrado, el espíritu dedicado, el espíritu entregado. Cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice, ¿verdad?, según las citas que ayer daba el hermano, nos habla, ¿verdad?, de dar santidad o ser santo, ¿no? De ser pues santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿De qué nos habla? De que usted y yo no debemos estar amarrados con el mundo, ¿no?, sino que dice apartados, ser santos, ser apartado, ser apartado para Dios, ser entregado a Dios, ser dedicado a Dios. Entonces nosotros somos, ¿verdad?, los nuevos santos de Dios. ¿Por qué cree que aquellos, ¿verdad?, se hacen llamar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? ¿Por qué creen que se pusieron ese título? Porque como la iglesia católica está muy acostumbrada a la idolatría y la promueve, ahora sí que los 4 vientos, entonces ellos promueven multitudes de santos o miles de santos. Entonces ellos agarraron y dijeron, vamos a agarrar esa psicología, ¿no?, que el mundo cree en los santos, el mundo cree en los santos, en imágenes. Entonces dijeron, bueno, nosotros nos vamos a llamar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Y para qué? Para atraer el cálculo, ¿no?, para atraer gente que no tiene conocimiento. Cuando en realidad, ¿no?, la palabra santo es apartado. No es, ¿verdad?, una imagen en un cuadro pegada en un papel. No es, ¿verdad?, un muñequito pintado, ¿verdad?, que tenga metido en un escaparate, sino que habla de personas vivas que se han apartado del mundo y entregados a Dios. Es decir, que por amor a Cristo yo me separo del mundo. Incluso Pablo, ¿verdad?, dice, vean a los atletas. No sé a quiénes de ustedes siguen las Olimpiadas, ¿verdad? Yo no, a mí ni tiempo he tenido. Y otros de repente lo veían años anteriores, este año no he visto las Olimpiadas. Pero el apóstol Pablo habla de las Olimpiadas, ¿no? Él dice que los atletas, dice, se abstienen de la contaminación de la carne. ¿Para qué? Para poder competir libremente. A los que se van a las Olimpiadas les hacen examen, el antidoto. A ellos les hacen un examen antes de poder participar, a ver si no van alcoholizados, a ver si no van drogados. Entonces, imagínense, ellos para agradar al mundo, para satisfacer la carne, es más, para satisfacer al dios Zeus, ¿verdad?, porque esas las Olimpiadas desde su origen fueron dedicadas al dios Zeus, ¿verdad?, el dios de dioses de los griegos, ¿verdad? Entonces está dedicada a un dios pagano, pero ellos se abstienen de muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener condición física. Pues no comen en exceso, pues imagínense, no aguantarían, ¿verdad?, a correr. O sea, ellos se abstienen de muchas comida chatarra, ¿no? Y nosotros como cristianos, venga lo que venga, ¿no? Total es para Dios. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que nosotros debemos estar apartados para Dios, separados del mundo. Es decir, nada de trago, nada de cerveza, nada de humo, de tabaco, de droga, nada de parranda, etc. Nada del mundo. O sea, me voy a alejar completamente del mundo. Entonces me voy a apartar del mundo. Eso es santidad. Entonces, santo es apartado. ¿Por qué?
Porque, bueno, antes de que yo leyese la Biblia, yo pensaba que santo, ¿verdad?, era algo que ya no puede tocar, algo que no tiene contacto, ¿verdad?, con el mundo, algo que no tiene contacto con otra persona, algo que ya no puede pecar jamás, ¿verdad? No, es un error. Y por eso es que decía santo solamente aquel que ya murió, porque ya no puede hacer nada, ¿verdad? Y si no puede hacer nada, ¿por qué le piden? Sería buena analogía. Entonces, es que ya no puede hacer nada, sí, pero la gente sigue pidiendo. Entonces, así como no puede hacer nada bueno, tampoco malo. Ya se fue. Entonces, cuando la Biblia habla de santos, habla de personas apartadas del mundo, consagradas para Dios, dedicadas para Dios, la gente que se entrega, ¿verdad?, en cuerpo y alma a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ellos son los santos. O sea, ya, ahora sí, como dice el canto, ¿verdad?, para mí lo del mundo se acabó, ¿no? Y eso debería de ser un hecho en la vida de cada cristiano, ¿no? Que cuando entonamos ese canto, que de veras salga desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? No nada más que del labio, ¿no? No nada más del labio es decir, ya se acabó lo del mundo para mí, y al rato estamos mezclados con el mundo, ¿no? Y al rato estamos mundializados, sino que si decimos para mí lo del mundo se acabó, es que se acabó. Así que, mundo, ahí te ves. Esa es la santidad. Entonces, a eso se refiere el espíritu de santidad. Santo, 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 ¿verdad? Tres veces santo es el Dios Todopoderoso. Es decir, está apartado, ¿verdad? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, ¿no? Está separado. Entonces nosotros de igual manera debemos de ser santos para Dios, alejados del mundo. Y no importa qué tan atractivo sea el mundo, no importa que lo que me ofrezcan, ¿no? Simplemente debemos decirle no. Seguimos. Número 12, el espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Adelante de Romanos. Después de Romanos sigue Corintios. Y después de primera sigue segunda. Capítulo 4, verso 13. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, ¿no? Sí, pero hablemos la palabra, no otra cosa. Pues creemos, por lo cual hablamos, sí, pero hablemos cosas positivas, ¿no? Entonces dice que según el mismo espíritu de fe. Y el espíritu de fe es el Espíritu Santo. ¿Te recuerdo? Todo esto son títulos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, y recuerden que la fe es uno de los dones, ¿verdad? Entonces, de lo que habla como Pablo, ¿verdad? A uno le dio fe, a otro le dio sabiduría, a otro don de sanidad, a otro don de discernimiento de espíritu. Entonces, en este caso es un don de fe, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos da? El Espíritu Santo. Entonces, podemos decir también que el Espíritu Santo nos da el espíritu de fe, o nos da la fe, pues. El Espíritu Santo nos da la fe, y no por ello, ¿verdad?, va a ser un espíritu diferente. Y como nos da la fe, y nos da la misma fe a todos, entonces por eso es que se le conoce como el espíritu de fe, el cual, ¿verdad?, por el cual creímos, y por eso también testificamos. Pues aquí cuando dice que hablamos, es que hablemos la palabra. O sea, por lo cual hablamos, creímos, por lo cual hablamos, pero la palabra, no otra cosa. En un rato voy a decir, es que el hermano dijo que podíamos hablar, sí, pero que sea la palabra.
Si usted va a ir a visitar, si usted va a ir a un familiar, si le llega a visitar, hable la palabra. No cualquier otra cosa, ¿verdad? Nada de indagar asuntos personales, sino que sea la palabra. Testifique la palabra, comparta la palabra. Y si va a compartir testimonio, ¿verdad? Si alguien ya dio un testimonio, ya lo dio, ¿verdad? Público, usted puede compartir el testimonio. Pero si alguien le platicó algo privado y no le dijo que guardara secreto, no. Entonces, si alguien le dijo algo en privado, ¿verdad? Es porque no quiere que se divulgue, ¿no? Entonces, si es un testimonio que se lo dieron de manera particular, pues igual, ¿verdad? No lo debe de testificar. Y si no, recuérdelo como hacía antes, ¿verdad? Le doy el milagro, pero no el nombre del santo, ¿no? Entonces, usted diga el milagro, pero no menciona, ¿verdad? Es el nombre de la persona. Entonces, pero es hablar la palabra, es testificar la palabra, es anunciar la palabra, es decir, la Biblia. Y último, el espíritu de adopción. Este sí está interesante. El espíritu de adopción, Romanos 8:15. Es un título, ¿verdad? Que recibe el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, un espíritu de esclavitud, ¿verdad? El espíritu de esclavitud es, ¿verdad?, cuando alguien es aprisionado. Entonces hemos dicho que un esclavo, que gracias a Dios, ¿verdad?, que ya abolió la esclavitud quizá en el mundo entero, ¿verdad? Ya no hay comercio de esclavos. Pero un esclavo, en aquellos tiempos, iban a comprar un esclavo, era como ir a comprar un caballo, ¿no? Comprar un burro. Entonces, un esclavo era como un animal de trabajo, dependiendo para qué trabajo lo quisiera, ¿no? Entonces, es una persona, ¿verdad?, un ser humano, pero vendido y comprado como esclavo, para hacer todo tipo de trabajo, sin derecho a sueldo, sin tener ningún tipo de libertad. Es decir, si el amo decía, tal hora empieza a trabajar y esto vas a hacer, y nada más recibían alimento para que no se muriesen. Entonces, igual alguien tiene un par de caballos, ¿verdad?, o mulas de carga, o tiene bueyes, ¿verdad?, para trabajar, pues le tiene que dar de comer, ¿no? Si no se mueren. Entonces, de igual manera, los esclavos eran obligados a trabajar sin pago y nada más los alimentos para que no se muriesen. Ahora, cuando Pablo habla de estar nuevamente en esclavitud, habla de la esclavitud del diablo. O sea, que la gente cae en esclavitud de Satanás. Entonces, ¿por qué cae en esclavitud? Porque la gente no tiene derecho. Cuando el diablo tiene esclavizada a una persona, cuando ya la tiene en sus manos, la persona no puede hacer nada y no puede libertarse por sí mismo. De ahí que es necesario que otro llegue y le ministre liberación, porque así solo una persona esclavizada no se puede libertar, pues. Necesita de un externo que llegue y lo libere. Y es lo que Pablo dice. Entonces, ¿por qué, verdad? Es a través del Espíritu Santo que nosotros somos adoptados en la familia de Dios, ¿verdad?, como hijos de Dios. Entonces, en el momento que nos adoptan, dejamos de ser esclavos. Ahora, ¿por qué? Porque ya pagaron el precio de nuestra libertad. Éramos esclavos, vivíamos en la esclavitud del mundo, en la esclavitud del pecado, ¿no?
¿Por qué? Porque el que peca, esclavo es del pecado. Entonces, se cometió un pecado, caímos en esclavitud, pero cuando Cristo vino y pagó el precio de nuestros pecados, nos hizo libres. Pero si vuelvo otra vez a pecar, vuelvo a caer otra vez en esclavitud. Y esto se dio en el pueblo de Israel. Los israelitas tenían un sistema de que la ley decía que un hebreo podía venderse como esclavo, pero a cada 50 años se decretaba que todo esclavo quedara completamente libre. O sea, había de parte de Dios un sistema de libertad programada. Cada 50 años a todos los esclavos se les tenía que dar libertad, todos los esclavos que fueran israelitas. Por eso de ahí viene el año del jubileo. Entonces, ¿por qué? Porque era de júbilo, era de alegría. Entonces los esclavos ahora sí que eran soltados por ley. Volvían otra vez a ser hombres libres. Pero ellos, pasando los días, o pasando los meses o los años, se volvían de nueva cuenta a vender como esclavos. Volvían a caer en esclavitud y pues otros 50 años, ¿no?, para esperar la esclavitud. O que algún familiar llegara y pagara el rescate. Entonces también era de ley que si algún familiar, algún pariente, en este caso, ¿verdad?, pues podía ser un padre para dar libertad a un hijo, o un hijo a un padre, o entre hermanos, o un primo. Entonces un pariente tenía que ir y pagar el rescate, pagar la libertad. Pues, ¿por cuánto está vendido este esclavo? Tanto, aquí está el precio, ¿verdad? Y eres libre nuevamente. Entonces es lo que hace Cristo, ¿verdad?, nuestro pariente redentor, nuestro hermano mayor, ¿verdad?, nuestro Padre. Él pagó el precio de nosotros y ahora nos ha hecho hijos adoptivos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué adoptivos? Porque no nacimos siendo hijos de Dios, nacimos siendo hijos del diablo, ¿verdad?, que se oye feo. Pero, ¿por qué, verdad? Por el pecado de Adán y Eva. Entonces, por el pecado original, ¿verdad? Pero a través de Cristo ya hemos pasado de muerte a vida. Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, ahora sí que nos convierte en hijos de Dios. Hijos adoptivos, pero legítimos. Y esa es la función. Entonces, por eso es que se le conoce como el título de Espíritu de adopción. Pero es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos redime. Y es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos va al final de cuentas, dice que está puesto en nuestros corazones, está sellado hasta el día de nuestra redención total, ¿verdad? Dijimos que era un sinónimo del arrebatamiento. Póngase de pie y oramos, ¿verdad?, que usted cada día vaya aprendiendo de la palabra, al fin de que tenga un pleno conocimiento. ¿Qué es la función, verdad?, dice Pablo a los Efesios, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y sirva para edificación de tu iglesia, a fin de que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a fin, Señor, de que tengamos un conocimiento completo acerca del reino de Dios, acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo, quien es el que hace la obra, es el que vive en nosotros, es el que nos da todo. Gracias, Padre, por esta palabra y te pido, Señor, que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre santo de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor bendito. Pongo la hermana Marilu en tus manos, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, ministra la vida de ella. Que cada día, Señor, tú la ayudes
con sus cargas, con sus peticiones, con sus aflicciones. La vida de mi hermana Marta, Pablo, que cada día vaya creciendo en fe, en conocimiento, que vaya aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pongo la vida de mi hermana Gloria en tus manos, que tú, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, la fortalezcas cada día y que puedas alcanzar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, Señor, que tú puedas alcanzarlos, Padre, con esa gracia que tú derramas sobre cada uno. La vida de mi esposa, Señor, la pongo en tus manos, que a través de tu Espíritu Santo la uses cada día. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, por la vida de hermana Leonor, que su fe no decaiga, Padre, que cada día, Señor, siga intercediendo, que siga, Señor, orando, Padre, por la vida del hermano Lázaro, que cada día, Señor, él pueda santificarse más y más, que pueda, Señor, consagrarse para ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo pongo en tus manos, Señor. Ministra, Padre, el fuego de tu Espíritu Santo, y todo el espíritu de enfermedad, Señor, sea arrojado al abismo donde pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, guarda en tus manos, Padre, la vida de mi hermana Tere. En tus manos, Señor, la vida del bebé, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, guarda la vida de Rafita en tus manos y cúbrelo con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos, Padre, esta congregación, y que tu Espíritu Santo, Padre, ayude a recordar siempre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén.